Imagina un túnel submarino que conecte dos grandes potencias económicas, Japón y Corea del Sur, atravesando 128 kilómetros bajo el inestable estrecho de Corea. Parece algo improbable, especialmente considerando que se trata de países rivales. Sin embargo, esta audaz propuesta tiene el potencial de transformar el transporte y el comercio en la región. Desde un costo estimado de $170,000 millones hasta los riesgos asociados con la intensa actividad sísmica de la zona, esta idea es tan ambiciosa como controvertida. Además, el proyecto lleva consigo una carga histórica significativa, ya que ambos países comparten siglos de tensiones y rivalidades. Por otro lado, la posibilidad de un proyecto de tal magnitud genera entusiasmo, especialmente por su potencial de conectar economías y mejorar la movilidad regional. No obstante, cuestiones como la viabilidad técnica, el impacto ambiental y la resistencia política siguen siendo grandes obstáculos. Cada uno de estos elementos convierte al túnel en algo más que una simple obra de infraestructura. Es un auténtico rompecabezas geopolítico y tecnológico. La historia del túnel submarino Japón-Corea comienza a principios del siglo XX, cuando el Japón imperial propuso la idea como una forma de integrar sus colonias y expandir su influencia global. Este plan ambicioso buscaba crear una ruta continua que conectara Japón con Europa, facilitando el transporte de bienes y personas. A pesar de su carácter visionario, el proyecto reflejaba también las aspiraciones expansionistas de Japón en aquella época. En los años 30, se realizaron los primeros estudios para evaluar la viabilidad del túnel. Sin embargo, la ingeniería de la época era demasiado rudimentaria para superar los desafíos técnicos y geográficos del estrecho de Corea. Además, la inestabilidad política y los altos costos frenaron cualquier avance, relegando el proyecto al ámbito de lo inalcanzable. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el sueño del túnel submarino fue completamente abandonado. Japón enfrentaba un colapso económico y militar que hacía imposible continuar con un proyecto tan grandioso. Por si fuera poco, las prioridades del país se centraron en la reconstrucción nacional tras la devastación de la guerra. Aunque nunca se concretó, el concepto del túnel permaneció vivo en círculos de ingenieros y políticos. Representaba no solo un logro técnico, sino también un posible puente para conectar culturas y economías en una región fragmentada por tensiones. Décadas después, en los años 80, la idea de un túnel submarino entre Japón y Corea resurgió. Inspirados por el éxito de proyectos como el Eurotúnel, que conecta Reino Unido y Francia, ingenieros y líderes políticos volvieron a plantear la viabilidad de esta obra. Fue presentado como el Túnel de la Amistad Corea-Japón, cargado de un simbolismo de reconciliación y progreso. Sin embargo, revivir esta propuesta no fue tarea sencilla. Las barreras tecnológicas seguían representando desafíos significativos, ya que las técnicas avanzadas de excavación apenas comenzaban a desarrollarse. Además, el alto costo y la necesidad de cooperación entre dos países, con un largo historial de rivalidad, complicaban aún más el panorama. Durante este periodo, el proyecto se detalló cada vez más, incluyendo estudios sobre posibles rutas e impactos económicos. También comenzó a atraer atención internacional. Aunque no hubo avances concretos en los años 80, el túnel se consolidó como uno de los proyectos más ambiciosos del siglo. En la década de 2000, el túnel submarino Japón-Corea volvió al centro de atención, esta vez con propuestas más detalladas y técnicamente viables. Se introdujeron 3 posibles rutas, siendo la opción preferida la que conectaría Busan, en Corea del Sur, con Fukuoka, en Japón. Este plan contemplaba una combinación de puentes y túneles submarinos, marcando un avance significativo en el proceso de planificación. La propuesta más sólida incluía una primera etapa con un puente hasta la isla Iki, seguida de un túnel submarino de 60 kilómetros hasta la isla Tsushima, y finalmente otro túnel de 68 kilómetros conectando Tsushima con Busan. Aunque compleja, esta estrategia buscaba equilibrar costos, desafíos técnicos y beneficios logísticos. El uso de modernas máquinas perforadoras y materiales resistentes a terremotos hizo que el proyecto pareciera más factible. Sin embargo, a pesar de su viabilidad técnica, el proyecto enfrentó barreras políticas y económicas. El costo inicial, estimado en $170,000 millones, representaba un obstáculo significativo, especialmente en tiempos de inestabilidad económica global. El túnel submarino Japón-Corea destaca por su impresionante escala, con una longitud proyectada de 128 kilómetros, más del doble del Eurotúnel que conecta el Reino Unido con Francia. Este tamaño plantea
desafíos técnicos y logísticos que requieren tecnologías avanzadas y una planificación minuciosa. El entorno del Estrecho de Corea añade otra capa de complejidad. La región es conocida por su intensa actividad sísmica, con terremotos y tsunamis como amenazas constantes. Además, la profundidad del estrecho, que alcanza hasta 227 metros, es un factor crítico. Aunque técnicamente viable, excavar en un entorno submarino tan profundo exige equipos especializados y un equipo altamente capacitado. Cada etapa del proceso debe ser monitoreada cuidadosamente para prevenir colapsos u otros problemas estructurales. Otro aspecto crucial es el impacto ambiental. Construir en áreas tan sensibles podría causar daños irreparables a los ecosistemas marinos, desde la alteración de hábitats hasta el cambio en las corrientes oceánicas. Estudiar y mitigar estos efectos es un requisito indispensable antes de avanzar con el proyecto. La viabilidad tecnológica del túnel refleja los avances en ingeniería y construcción de grandes infraestructuras. Las modernas máquinas perforadoras, conocidas como TBM, Tunnel Boring Machines, desempeñan un papel esencial en la excavación de túneles submarinos. Estos equipos pueden perforar con precisión incluso en terrenos inestables, permitiendo que proyectos de gran envergadura se conviertan en realidad. Sin embargo, el plazo estimado para la finalización del túnel es de varias décadas, debido a su extensión y a los desafíos logísticos involucrados. Además, los costos astronómicos, que parten de $170.000 millones, tienen una alta probabilidad de aumentar con el tiempo. Esto se debe a la complejidad del trabajo, que requiere monitoreo continuo y tecnologías avanzadas para reforzar la estructura contra terremotos y tsunamis. La experiencia adquirida en proyectos similares, como el Eurotúnel y los túneles submarinos en Noruega y China, ofrece un modelo a seguir. En estos casos, técnicas como el uso de concreto reforzado, sistemas avanzados de ventilación y monitoreo sísmico continuo han demostrado ser exitosas. El desafío será adaptar estas tecnologías al entorno único del Estrecho de Corea. La construcción promete un impacto económico transformador en la región. Al conectar dos de las economías más grandes de Asia, el proyecto facilitaría el comercio bilateral al reducir los costos logísticos y agilizar el transporte de mercancías. Esto fortalecería las cadenas de suministro regionales, creando un flujo más eficiente y competitivo de bienes entre ambos países. Además, esta infraestructura conectaría mercados de manera inédita, permitiendo que las empresas aprovechen nuevas oportunidades comerciales. Sectores como la manufactura, la tecnología y la agricultura se beneficiarían de una mayor integración económica, mientras que las pequeñas y medianas empresas podrían expandir su alcance a mercados que antes eran inaccesibles. Los empleos generados durante la construcción y operación del túnel también traerían beneficios económicos directos e indirectos. Durante las décadas de construcción, se necesitarán miles de trabajadores, desde ingenieros y operadores de maquinaria hasta proveedores de servicios. El impacto en las economías locales sería significativo. Otro punto destacado es el aumento en el volumen de exportaciones e importaciones, que se volverían más competitivas gracias a la reducción en los costos de transporte. Los productos llegarían al mercado más rápidamente, impulsando el crecimiento de sectores estratégicos en ambos países. A largo plazo, el túnel podría convertirse en un catalizador para el crecimiento económico en la región, conectando a Japón y Corea del Sur con otras potencias asiáticas. Sería una pieza clave en una red de transporte intercontinental, ampliando los beneficios más allá de las dos naciones directamente involucradas. Además de las ventajas económicas, el proyecto facilitaría el tránsito de personas, promoviendo un intercambio cultural más profundo. Esto permitiría que japoneses y coreanos conocieran de cerca las tradiciones, costumbres y valores de cada uno. Este aumento en las interacciones personales podría ayudar a disminuir las tensiones históricas que aún existen entre ambos países. Eventos culturales, festivales y programas educativos ganarían un nuevo dinamismo, fomentando una mayor comprensión mutua y fortaleciendo los lazos entre las poblaciones. El turismo también se beneficiaría enormemente, con viajes más rápidos y accesibles. Ciudades como Fukuoka y Busan podrían convertirse en centros turísticos estratégicos, atrayendo visitantes no solo de Japón y Corea del Sur, sino de toda Asia. Esta nueva ola de turismo contribuiría a una percepción más positiva entre las naciones. Al conectar directamente a dos de las mayores potencias económicas de la región, el proyecto podría facilitar el desarrollo de una red de transporte intercontinental, uniendo megaciudades como Tokio,
Tokio, Seúl, Shanghái y Pekín. Esto crearía un corredor económico sin precedentes. Además, la autopista Baso, que conectaría Busan y Seúl con Japón, integraría directamente el túnel con redes terrestres ya existentes. Esto significaría viajes más rápidos y económicos, no solo para personas, sino también para el transporte de mercancías en toda la región. Sin embargo, la ocupación japonesa de Corea, 1910-1945, dejó cicatrices profundas que aún afectan las relaciones bilaterales. Para muchos surcoreanos, el proyecto es visto con desconfianza. Disputas territoriales y diferencias en políticas exteriores dificultan la colaboración necesaria para avanzar con una iniciativa de esta magnitud. Otro desafío importante es la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios y viales. Japón utiliza un ancho de vía diferente al de Corea del Sur, y hasta la orientación de conducción en los dos países es opuesta. Adaptar estas infraestructuras sería un proceso complejo y costoso, que requeriría acuerdos técnicos y financieros detallados. Actualmente, el proyecto del túnel Japón-Corea permanece en la etapa conceptual, lejos de convertirse en una realidad. Aunque la idea ha sido reconsiderada en varias ocasiones, los obstáculos financieros, técnicos y geopolíticos siguen impidiendo su avance. Durante la crisis financiera global de 2009, el túnel fue visto como una posible solución económica, pero sus costos exorbitantes lo dejaron fuera de las prioridades. Recientemente, se ha señalado que el interés por el proyecto aún persiste, especialmente entre grupos empresariales y visionarios de la ingeniería. Sin embargo, los gobiernos de ambos países se muestran cautelosos, priorizando cuestiones internas y regionales más inmediatas. El financiamiento sigue siendo uno de los mayores obstáculos. Los inversores dudan debido a los altos riesgos asociados. A pesar de esto, el túnel se menciona con frecuencia en conferencias de infraestructura y desarrollo como un ejemplo de innovación con potencial transformador. Mientras algunos lo ven como un símbolo de progreso y unidad, otros lo perciben como un sueño inalcanzable. ¿Y tú, qué opinas sobre esta propuesta? ¿Crees que un proyecto de esta magnitud debería ser una prioridad o que los recursos podrían emplearse mejor en otras áreas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando temas fascinantes como este. No te pierdas los próximos videos, porque el conocimiento sobre el mundo apenas está comenzando aquí.